recordamos el día en que venimos a despedir a nuestros hermanos tan atrozmente asesinados. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. He hablado por mi patria, nuevamente, por un pequeño país que está bajo el imperio de la agresión y de la amenaza de una invasión militar, no de una invasión hipotética, sino una invasión real. ¿Qué venezolano honesto puede atreverse a pedir que bombardeen su patria, independientemente de su posición en relación con un gobierno? ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron a los golpistas? ¿Quién intervino en Santo Domingo? ¿Quién invadió Granada? ¿Quién invadió Panamá? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos. Un saludo a todos, bienvenidos a este espacio digital de Radio Reloj. Vamos a analizar un artículo del periódico Telemundo. Este periódico que aparentemente tiene un rostro latino, pero que sirve para evidenciar cómo es que se manifiesta esa desinformación que tanto circula y llega hasta nosotros. El artículo que se llama Trump firma orden ejecutiva para imponer aranceles a bienes de países que vendan petróleo a Cuba. Dice lo siguiente: el presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, debido a una supuesta emergencia nacional. El texto de la orden indica que el régimen cubano se alinea con numerosos países hostiles y actores malignos, recogiendo sus capacidades militares de inteligencia. Por ejemplo, Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales en el extranjero de Rusia, dedicada a robar información sensible sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. Aquí estamos viendo una fórmula ya conocida, ¿no? Eso de la emergencia nacional, que realmente no está hablando de una catástrofe objetiva, ¿no? Sino de una habilitación política que parece que está rescatando los temas de la Guerra Fría, ¿no? La tesis que está planteando Telemundo resulta humorística porque uno se pregunta, bueno, un país con 11 millones de habitantes, sin proyección militar externa, bajo bloqueo económico desde hace décadas, realmente constituye o puede ser una amenaza estratégica para el imperio más poderoso que ha existido en prácticamente la historia de la humanidad. Además, un imperio con centenares de bases militares repartidas por todo el mundo, que tiene un presupuesto de defensa que supera al de muchos países juntos, además de que controla las principales redes de mercados financieros internacionales, o sea, una simetría tan grande que solo puede sostenerse de manera simbólica. Además de que esto es común porque Estados Unidos ha presentado como amenaza a países que en ningún momento estuvieron cerca de llegar a hacerlo, ¿no? El caso más evidente fue el de Irak, donde nunca se llegaron a descubrir armas de destrucción masiva, ¿no? El último caso que observamos ahora fue el de Venezuela con el tema de las drogas, lo cual es curioso porque precisamente uno de los mayores negocios del capitalismo es la venta de drogas. Y si realmente se quisiera desmantelar ese tráfico, lo primero que hay que hacer es deshabilitar los bancos europeos, que son los que lavan el dinero a los narcotraficantes, además de cortar la ruta que precisamente no pasa por Venezuela, sino por lo que se dice Bolivia, Perú y sobre todo México. Además, con respecto a Cuba, la ironía es que si hablamos de capacidades reales, el flujo de cohesión siempre ha sido unilateral. Estados Unidos asfixia la economía cubana, puede sancionar a terceros países, perseguir barcos y empresas en cualquier rincón del mundo. Sin embargo, Cuba no puede imponer absolutamente nada a Estados Unidos, o sea, ni aranceles, ni sanciones, ni bloqueos, ni presión diplomática. En cuanto al tema del terrorismo, es curioso porque el texto hace una manipulación histórica. O sea, Cuba ha sido acusada repetidamente de albergar terroristas, pero en contraste, cuando uno piensa el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo sí fue utilizado para interrogar y torturar a personas secuestradas en terceros países, muchas de ellas sin ningún tipo de juicio. Tras el 11 de septiembre, Estados Unidos no solo le declara la guerra al terrorismo, sino a un marco legal existente. La base naval de Guantánamo se convirtió en un laboratorio para experimentar con cualquier tipo de detenido. Existía lo que se le decía la privación del sueño, de alimentos también. Había simulacros de ahogamiento, aislamiento prolongado y posiciones de estrés forzado, ¿no? Como por ejemplo poner a una persona por más de 48 horas de pie. Entonces seguimos leyendo. Amplía que Cuba proporciona refugio a grupos terroristas transnacionales como Hezbollah y Hamas.
y apoya a adversarios en el hemisferio occidental, socavando las sanciones de Estados Unidos y la estabilidad regional. Bueno, lo primero es que si Cuba prestara refugio a Hamás y Hezbollah, estaríamos ante un fracaso de la inteligencia americana, ¿no? Porque sabemos que controla el patio trasero de manera totalitaria, lo cual es extremadamente improbable. La orden precisa que el régimen persigue y tortura a opositores políticos, niega la libertad de expresión y de prensa y se beneficia de forma corrupta de la miseria del pueblo cubano, incitando al caos y difundiendo la ideología comunista por toda la región. Lo primero, el régimen persigue y tortura. Esto es curioso porque realmente la policía migratoria de Estados Unidos sí persigue y no tortura, sino que mata a muchos ciudadanos. Aquí, por otro lado, se presenta el bloqueo constantemente como un castigo quirúrgico, ¿no? Dirigido a castigar al gobierno, cuando realmente desde su propia concepción son medidas de presión social, ¿no? O sea, basta con leer la lógica interna, ¿no? Restringir ingresos, cortar flujos financieros, encarecer importaciones y desalentar la inversión extranjera, o sea, aislar el país de manera económica del flujo internacional, y ninguna de estas herramientas actúa primero sobre el aparato político, ¿no? Lo hacen sobre la vida cotidiana. El artículo concluye que, según la orden, el secretario de Comercio Howard Lutnick determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado Marco Rubio decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional a los productos sobre dicha nación. Trump ha sostenido con anterioridad que el gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque a Venezuela, el pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quien ahora enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York. Esto es curioso y esto lo podemos alinear con lo que dijo el poeta y político de Martinica, MCC. Escribió un libro sobre el discurso sobre el colonialismo en 1950, haciendo una autopsia sobre el panorama político a mediados del siglo XX, y él nos habla que precisamente para colonizar a un pueblo no basta con tratarlo de humano, ¿no? Hay que representarlo como un atraso, como un problema, como algo que tiene que ser superado, ¿no? Tiene que haber una degradación política del país conquistado. También nos habla de que, irónicamente, Europa hace una analogía con Hitler, porque dice que no es que Europa condene a Hitler por lo que hizo, por el crimen que cometió, sino que Hitler cometió un crimen que no se podía hacer en Europa, solo se podía hacer en los países colonizados. O sea, el escándalo no fue la barbarie, sino el lugar donde ocurre la barbarie. Esto puede sonar bastante fuera del lugar, pero si uno no tiene que irse muy atrás en el tiempo para confirmar esto. El Estado de Israel comete un genocidio en Palestina y los desplaza de su territorio, y uno ve que el mundo se llena de denuncias, pero los gobiernos no hacen absolutamente nada. Esto conecta con lo que sí se llamaría la hipocresía universalista. Los valores universales solo se aplican en ciertas geografías. Y hoy nos acompañó Gustavo García Soto, destacado estudiante de Relaciones Exteriores, y no solo estudiante, sino también destacado intelectual juvenil. Lo escuchamos. Lo primero que te voy a decir es que esto es una cosa burda completamente. Cuba no representa de ninguna manera una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y yo me atrevería a decir que es totalmente lo contrario. Y para esto me remito a un artículo de un diario que se nombra The American Conservative, un diario que su nombre lo indica, no tiene sospechas de estar vinculado ni al Partido Comunista de Cuba, ni a la juventud, ni al presidente Díaz-Canel, todo lo contrario. Y en este periódico, en este medio digital, se habla de Cuba incluso como el socio más confiable de los Estados Unidos con respecto a temas como el narcotráfico, que son un tema que los estadounidenses ponen como una de las cuestiones medulares dentro de su nueva estrategia de seguridad nacional. Esta declaración de Cuba como amenaza a la seguridad nacional y por ende este bloqueo petrolero que ellos han implementado, más que robustecer, digamos, la seguridad nacional de los Estados Unidos, lo que hace es debilitarla, porque una Cuba inestable, una Cuba con problemas
internos como los que se quieren provocar, lo único que traería como consecuencia es que, por ejemplo, el flujo de drogas hacia los Estados Unidos aumentase, teniendo en cuenta la gran colaboración que existe con los Estados Unidos con respecto a estos temas. Ahora bien, ¿por qué razón los Estados Unidos toman esta medida? Hay que tener con esto una mirada muy detenida, porque normalmente cuando se trata de asuntos de geopolítica, los estados suelen actuar en correspondencia a intereses económicos. O sea, en última instancia, la intención con respecto a una medida es económica. Por ejemplo, lo que pasó en Venezuela respondía a una necesidad económica de los Estados Unidos de quitar la influencia china de la región y ganar los recursos naturales que tiene Venezuela para quitárselos a los chinos y a los rusos. Y bueno, para echarles mano, puesto que ellos de cierta forma han visto amenazada su disponibilidad a este tipo de recursos. Lo mismo pasa con la presión que están ejerciendo contra Irán. Es la forma de cercar a China y además quitarle a China a uno de sus principales aliados con respecto a temas energéticos. Sin embargo, Cuba no tiene nada que ver con estos países económicamente hablando y geopolíticamente hablando. ¿Por qué razón? Cuba es un país pequeño, de pequeña población, no tiene recursos naturales, no tiene cuantiosos, quiero decir, no tiene una posición geográfica que hoy en día le represente a los Estados Unidos una ventaja, puesto que además tienen la base naval de Guantánamo en su poder, por lo que la característica geográfica de Cuba y la ventaja que tiene geográficamente ellos ya la dominan. Y al mismo tiempo, todos los negocios que los Estados Unidos una vez tuvieron en Cuba ya no tienen el mismo nivel de rentabilidad que tenían en su época, porque los tiempos han cambiado y realmente han logrado construir otra contraparte al tema del turismo y el ocio, que realmente en Cuba hoy en día económicamente no representa nada para los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué razón se toma esta medida? Es muy simple. Aquí, como en muy pocos casos, se puede decir que la política con Cuba es más bien resultado de la obsesión de una persona, que es el secretario de Estado Marco Rubio, que bueno, como todos sabemos, tiene una conducta completamente hostil hacia Cuba. Es un anticubano convencido desde que era joven y por ese motivo pues lleva con Cuba una política especialmente agresiva. No obstante, hay un detalle que hay que observar, y es que esta medida también podría resultar una especie de estrategia electoral. ¿Por qué razón? Si observamos los resultados de, por ejemplo, las elecciones intraestados en el estado de Texas, un estado tradicionalmente republicano, observamos que en uno de los condados más importantes del estado para los republicanos, uno de sus bastiones, donde Trump en la elección presidencial ganó por 19 puntos, más o menos 19, no, 16 puntos aproximadamente. Eso en las elecciones de los Estados Unidos es una paliza. Pues ganó un demócrata en las elecciones de este año por 15 puntos. O sea, hace 2 años ellos lo ganaron por paliza, este año lo ganan los demócratas por paliza. Y eso es una tendencia que se viene dando en una serie de estados tradicionalmente republicanos, en los que los republicanos han estado perdiendo muchísima influencia con respecto a los demócratas. Esto se debe al descontento que existe por el tema de la gestión migratoria. No porque estén entrando muchos migrantes al país, sino por las atrocidades que ha cometido el servicio de aduanas ICE, sobre todo el asesinato de 2 ciudadanos norteamericanos nacidos en los Estados Unidos, blancos. Hablo de René Wood y Alex Pretty. Estos crímenes de ICE han traído como consecuencia que una parte importante de los votantes estadounidenses miren de reojo al gobierno actual. ¿Por qué? Porque el gobierno actual ha suscrito los crímenes que ha cometido ICE. Los ha justificado y ha mentido sobre los ciudadanos norteamericanos, trabajadores del Estado americano. En favor de un servicio migratorio que está conformado por gente que no tiene entrenamiento militar y que además habían tenido previamente, algunos de ellos, conductas antisociales o incluso eran reconocidos y confesos neonazis. Entonces, bueno, toda esta serie de cosas, esta serie de complicaciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos, sumado además a la publicación ahora de los archivos Epstein, que va a ser otro batacazo dentro del prestigio del presidente y de sus compañeros de fórmula, pues todo lo que puedan hacer para ganar votos de sectores fuertes, cualquier medida que pueda ser mediáticamente llamativa, la van a tomar. Eso lo puedes dar por hecho.